No comienza con una mentira evidente. No empieza con alguien diciendo algo falso de manera descarada. Comienza con algo mucho más respetable, mucho más aceptado, mucho más peligroso. Comienza cuando alguien afirma con seguridad tranquila: esto es objetivo. No lo dice con violencia. No lo impone con fuerza. Lo dice como quien cree haber salido del conflicto humano. Como quien cree haber encontrado un punto neutral desde el cual mirar el mundo sin contaminarlo. Y todos asienten, porque la objetividad suena a paz, a equilibrio, a ausencia de intereses, a verdad limpia. Pero Nietzsche no asintió, porque vio algo que casi nadie quiere ver: la objetividad no elimina la perspectiva. La oculta. Detrás de cada afirmación neutral hay un punto de vista que decidió no nombrarse. Un cuerpo, una historia, un sistema de valores. Un interés que aprendió a presentarse como imparcial. Y cuando empiezas a notar eso, cuando empiezas a ver las huellas digitales en cada afirmación que se presenta como limpia, algo se desmorona. No la verdad, sino la ilusión de que existe verdad sin autor. De que existe conocimiento sin perspectiva. De que existe pensamiento sin cuerpo que lo produzca. La objetividad no es ausencia de voluntad. Es voluntad que aprendió a disfrazarse. Por eso inspira tanta confianza. Porque no se presenta como deseo, sino como evidencia. No dice: yo quiero que el mundo sea así. Dice: el mundo es así. Y ahí ocurre el verdadero truco. El truco más sofisticado de la historia del pensamiento. Porque cuando una interpretación logra presentarse como hecho, deja de discutirse. Deja de sentirse. Deja de percibirse como creación humana. Se convierte en norma, en realidad, en algo que simplemente es. Y contra eso, ¿cómo te rebelas? ¿Cómo cuestionas algo que ni siquiera se presenta como cuestionable? Nietzsche entendió que la objetividad moderna no nació para liberar al ser humano, sino para domesticar el conflicto. Para silenciar el choque de fuerzas. Para borrar el cuerpo del pensamiento. Para fingir que el conocimiento flota por encima de la vida, cuando en realidad brota desde ella. Y esa ficción tiene una historia. No apareció de la nada. Fue construida cuidadosamente a lo largo de siglos. Fue refinada, fue perfeccionada, hasta convertirse en el ideal supremo del pensamiento moderno, la capacidad de pensar sin estar implicado, de observar sin participar, de conocer sin desear, como si eso fuera posible. Como si pudieras despojarte de todo lo que eres y convertirte en puro ojo, en pura razón, en puro instrumento de registro neutral. Pero Nietzsche vio la trampa. Vio que detrás de esa aspiración a la neutralidad había algo muy concreto: el miedo. Miedo al conflicto, miedo a la responsabilidad.
Miedo a reconocer que todo conocimiento es una apuesta, una elección, una toma de posición, y que no hay forma de escapar de eso. No hay forma de pensar sin estar situado en algún lugar, sin tener una historia, sin habitar un cuerpo, sin cargar con deseos, necesidades, vulnerabilidades. Y pretender que puedes trascender todo eso no es alcanzar la verdad. Es negarte a ti mismo, es fragmentarte. Es vivir escindido entre el cuerpo que siente y la mente que debe ser fría, distante, neutral. Y esa escisión tiene un costo terrible. Porque cuando aprendes a desconfiar de todo lo que nace de tu cuerpo, de todo lo que nace de tu experiencia directa, de todo lo que sientes visceralmente pero no puedes demostrar objetivamente, empiezas a vaciarte. Empiezas a perder contacto contigo mismo. Empiezas a vivir según criterios externos que aceptas sin cuestionarlos, porque se presentan como objetivos, como neutrales, como universales. Y poco a poco dejas de ser autor de tu propio pensamiento. Te conviertes en portavoz de verdades que nunca fueron tuyas, que nunca nacieron de tu experiencia vital, que solo repites porque aprendiste que eso es lo que una persona seria, madura, objetiva debería pensar. Toda verdad objetiva es una perspectiva que ganó poder suficiente para olvidarse de que es perspectiva. Y cuanto más neutral parece, más profunda es su dominación. Porque ya no necesita imponerse. Se obedece sola, no necesita argumentos. No necesita justificación, simplemente es. Y todo lo aceptan. No porque lo hayan examinado. No porque lo hayan vivido, sino porque se presenta con la autoridad de lo obvio, de lo evidente, de lo que cualquier persona razonable debería aceptar. Y cuando algo alcanza ese estatus, cuando algo se vuelve tan obvio que ya ni siquiera se cuestiona, entonces su poder es total. Porque gobierna sin que nadie lo note. Desde lo invisible. Desde ese lugar donde las creencias más poderosas siempre se esconden. Nietzsche rastreó esta ilusión hasta sus raíces y descubrió algo perturbador, que la objetividad moderna heredó su estructura de la vieja teología. La idea de un Dios que ve todo desde ningún lugar, que conoce todo sin estar implicado, que juzga sin tener intereses. Y cuando la modernidad mató a Dios, no mató esa estructura. Solo la secularizó, la transformó, la convirtió en el ideal del conocimiento científico, del pensamiento racional, de la mirada neutral. Pero la lógica era la misma, la fantasía de un punto de vista sin punto de vista, de una mirada que ve sin ser vista, de un conocimiento que conoce sin estar situado. Y esa fantasía, aunque seductora, es imposible y peligrosa. Porque cuando crees que has alcanzado la objetividad, cuando crees que finalmente has trascendido tu perspectiva, cuando crees que ahora sí estás viendo las cosas como son,
Entonces dejas de cuestionarte. Dejas de revisar tus suposiciones. Dejas de notar tus sesgos, porque crees no tenerlos. Crees haber llegado a un lugar limpio, a un lugar neutral, a un lugar donde la verdad simplemente se revela. Y desde ahí, desde esa certeza ilusoria, empiezas a juzgar todas las demás perspectivas como sesgadas, como subjetivas, como contaminadas, porque no alcanzaron el lugar limpio que tú crees haber alcanzado. Y así, sin darte cuenta, tu perspectiva se vuelve tiránica, porque se presenta como la única válida, como la única neutral, como la única verdadera. Y eso es exactamente lo que Nietzsche quería que vieras. Que la objetividad no te libera de la perspectiva. Solo te ciega a ella. Te hace creer que no tienes una. Y esa creencia es mucho más peligrosa que reconocer honestamente desde dónde estás mirando. Porque al menos cuando reconoces tu perspectiva, puedes cuestionarla. Puedes revisarla, puedes dialogar con otras. Pero cuando crees no tener ninguna, cuando crees estar viendo desde ningún lugar, entonces tu perspectiva se vuelve invisible incluso para ti. Y gobierna tu pensamiento sin que puedas notarlo, sin que puedas resistirla, sin que puedas transformarla. Y así te quedas atrapado en una mirada que crees universal, pero que es solo tuya. Solo que no lo sabes. El problema no es que el mundo tenga interpretaciones. Eso es inevitable, eso es humano. El problema es cuando una interpretación se presenta como la única posible y llama subjetivo a todo lo que la amenaza. Ahí nace la ilusión más peligrosa, creer que pensar sin cuerpo es posible. Creer que mirar sin deseo existe. Creer que conocer sin voluntad es real. Y cuando esa creencia se instala, cuando se normaliza, cuando se convierte en el ideal del pensamiento correcto, entonces el poder se vuelve invisible, porque ya no se presenta como poder. Se presenta como verdad, como realidad, como evidencia. Y contra eso, ¿cómo te rebelas? Nietzsche vio este mecanismo con una claridad brutal. Vio cómo las perspectivas dominantes no necesitan imponerse por la fuerza. Se imponen por consenso, por repetición, por presentarse como obvias, como naturales, como las únicas razonables. Y todos los que no las comparten son descalificados. No como rivales intelectuales dignos de debate, sino como subjetivos, como emocionales, como sesgados, como incapaces de alcanzar la objetividad que supuestamente otros sí alcanzaron. Y así, sin violencia explícita, sin censura visible, ciertas perspectivas quedan fuera del campo de lo pensable. No porque sean falsas, sino porque no encajan con lo que se considera objetivo. Y eso es suficiente para descalificarlas. Y lo más insidioso de este mecanismo es que funciona mejor cuando es invisible.
cuando nadie lo nota. Cuando parece que simplemente estamos siguiendo la razón, la evidencia, los hechos. Porque entonces no hay resistencia. No hay cuestionamiento. No hay la incomodidad de saber que estás siendo controlado. Simplemente aceptas. Porque parece que no hay nada que aceptar. Solo hay realidad, solo hay verdad. Solo hay lo que cualquier persona razonable debería pensar. Y tú, queriendo ser razonable, queriendo ser considerado serio, queriendo no parecer sesgado, aceptas sin examinarlo, sin cuestionarlo, sin notar que estás aceptando una perspectiva específica que se presenta como ninguna. Nietzsche llamó a esto la voluntad de verdad. Y lo dijo de una forma que todavía incomoda. La voluntad de verdad no es neutral. Es una forma específica de voluntad de poder. Es el deseo de que el mundo sea de cierta manera. Y cuando ese deseo se presenta como simple búsqueda de verdad, cuando se disfraza de objetividad, cuando se esconde detrás de la neutralidad, entonces su poder se multiplica, porque ya no tienes que justificar tus valores. Solo tienes que presentarlos como hechos, como realidad, como lo que es. Y todos los que no estén de acuerdo no están discutiendo contigo. Están discutiendo con la realidad misma. Y eso los coloca en una posición imposible. Porque ¿quién puede argumentar contra la realidad? Y así, poco a poco, ciertas formas de ver el mundo se naturalizan. Se vuelven incuestionables. Se convierten en el marco desde el cual todo lo demás se evalúa. Y ese marco no se presenta como marco. Se presenta como ausencia de marco. Como mirada neutra. Como punto cero, desde el cual finalmente podemos ver con claridad. Pero Nietzsche te preguntaría, ¿y si ese punto cero no existe? ¿Y si toda mirada es siempre desde algún lugar? ¿Y si la objetividad no es alcanzar un lugar sin perspectiva, sino reconocer honestamente la perspectiva que tienes? Porque al menos desde ahí, desde esa honestidad básica, puedes empezar a dialogar. Puedes reconocer que otros también tienen perspectivas. Que ninguna es neutral. Que todas son parciales. Y que tal vez, juntándolas, podamos ver algo más completo. Pero el discurso de la objetividad mata esa posibilidad. Porque divide el mundo en dos, los que son objetivos y los que son subjetivos. Los que ven la realidad y los que la distorsionan. Los que piensan correctamente y los que están sesgados. Y esa división no es descriptiva, es política. Es una forma de distribuir poder, de legitimar ciertas voces y descalificar otras, de decidir quién puede hablar con autoridad y quién solo puede hablar desde su opinión personal. Y esa distinción no es neutral, nunca lo fue. Siempre sirvió para mantener ciertas perspectivas en el centro y relegar otras a los márgenes.
Y Nietzsche no estaba dispuesto a aceptar esa distribución sin cuestionarla, porque vio que las perspectivas que se presentan como objetivas son generalmente las perspectivas de los poderosos, de los que tienen acceso a las instituciones que legitiman el conocimiento, de los que pueden hacer que su forma de ver parezca la única razonable. Y todos los demás, los que ven desde lugares diferentes, desde cuerpos diferentes, desde historias diferentes, son relegados a lo subjetivo, a lo particular, a lo que no cuenta como conocimiento universal. Y así, sin violencia explícita, sin censura visible, ciertas formas de saber quedan excluidas. No porque sean falsas, sino porque no encajan con lo que se considera objetivo. Y eso perpetúa las relaciones de poder existentes, porque mantiene en el centro las formas de ver que siempre estuvieron ahí, y descalifica todo lo que podría desafiarlas. Cuando una interpretación logra presentarse como hecho, algo cambia fundamentalmente. Ya no es necesario argumentar a su favor. Ya no es necesario justificarla. Ya no es necesario defenderla. Simplemente es. Y todos los que la cuestionan no están cuestionando una interpretación. Están cuestionando la realidad misma. Y eso los coloca en una posición imposible. Porque ¿cómo argumentas contra algo que se presenta como evidente? ¿Cómo cuestionas algo que parece tan obvio que ni siquiera necesita explicación? Y ahí es donde la objetividad se vuelve tiránica. No porque imponga con violencia, sino porque hace que todo lo que se oponga a ella parezca irracional, parezca delirante, parezca producto de sesgo o ignorancia. Nietzsche vio esto con una lucidez incómoda. Vio cómo las ideas más poderosas no son las que se defienden con mejores argumentos. Son las que ya no necesitan argumentos, las que se presentan como obvias, como naturales, como lo que cualquier persona sensata debería aceptar. Y cuando algo alcanza ese estatus, cuando algo se vuelve evidente, entonces su poder es casi indestructible. Porque ya no opera en el nivel del debate racional. Opera en el nivel de lo incuestionable, de lo que está antes de toda discusión, de lo que funciona como marco desde el cual todo lo demás se evalúa. Y ese marco, precisamente porque es invisible, porque no se presenta como marco, sino como ausencia de marco, se vuelve casi imposible de desafiar. Y lo perturbador es que esto no solo sucede con ideas abstractas, sucede con las formas más básicas de organizar la experiencia, o con lo que consideramos normal y anormal, con lo que consideramos sano y enfermo, con lo que consideramos racional y emocional, con lo que consideramos objetivo y subjetivo. Todas esas distinciones no son descubrimientos neutrales sobre cómo es el mundo. Son decisiones sobre cómo queremos que sea. Pero se presentan como evidentes.
como si no hubiera otra forma de organizar la realidad, como si no hubiera otras categorías posibles. Y así, sin que nadie lo note, ciertas formas de ser se normalizan y otras se patologizan. Ciertas formas de pensar se legitiman y otras se descalifican. Y todo eso sucede en nombre de la objetividad. En nombre de simplemente ver las cosas como son. Pero Nietzsche te preguntaría, ¿y si las cosas no son de ninguna manera particular? ¿Y si toda forma de organizarlas es ya una interpretación? ¿Y si lo que llamas realidad objetiva es solo la interpretación que ganó suficiente poder como para presentarse como realidad sin más? Porque esa posibilidad cambia todo. Porque significa que nada es tan evidente como parece. Que todo lo que consideramos obvio fue construido. Fue decidido, fue impuesto. No necesariamente con violencia explícita. A veces simplemente con repetición, con normalización, con presentarlo una y otra vez como lo único razonable hasta que todos lo acepten sin cuestionarlo. Y entonces se vuelve real. No porque siempre lo haya sido, sino porque suficiente gente lo acepta como tal. Y ahí está el poder más profundo de la objetividad, la capacidad de crear realidad, no solo de describirla. Porque cuando algo se acepta como objetivo, como simplemente verdadero, entonces empieza a funcionar como verdad. La gente actúa de acuerdo a ello. Construye instituciones basadas en ello. Organiza su vida alrededor de ello. Y así, lo que empezó como interpretación se convierte en realidad material. Se encarna, se institucionaliza, se normaliza. Y entonces parece que siempre fue así. Que siempre estuvo ahí. Que no hay nada contingente en ello. Y olvidas que alguna vez fue una elección. Que alguna vez fue una perspectiva entre muchas posibles. Que alguna vez pudo ser de otra manera. Y ese olvido es exactamente lo que mantiene el poder en su lugar. Nietzsche no quería que recordaras esto para caer en un relativismo cómodo. No quería que dijeras, todo es interpretación, entonces nada importa. Quería exactamente lo contrario. Quería que vieras con claridad que todo es interpretación precisamente para que pudieras elegir conscientemente. Para que pudieras preguntarte, ¿qué tipo de interpretación quiero habitar? ¿Qué tipo de realidad quiero crear? ¿A qué tipo de vida sirve esta forma de ver el mundo? Y esas preguntas solo tienen sentido si reconoces que las respuestas no están dadas. Que no hay una forma correcta de ver esperando ser descubierta. Que todo es creación, todo es apuesta. Todo es elección. Y que tú eres responsable de las tuyas. Incluso cuando crees que solo estás siendo objetivo. Especialmente cuando crees eso. Porque la tiranía de lo evidente funciona mejor cuando no la notas. Cuando crees que simplemente estás viendo las cosas como son.
Cuando crees que no hay nada que elegir porque la realidad ya está ahí, clara, obvia, objetiva. Pero Nietzsche te invita a mirar más profundo, a notar las decisiones invisibles que construyeron esa evidencia, a reconocer las perspectivas ocultas detrás de esa objetividad, a ver el poder que opera desde la sombra cuando se presenta como simple verdad. Y cuando empiezas a ver eso, cuando empiezas a notar cómo se construye lo evidente, entonces algo se abre. Un espacio de posibilidad. Un espacio donde puedes empezar a cuestionar, a elegir, a crear. No desde la arrogancia de creer que ahora sí tienes la verdad absoluta, sino desde la humildad de reconocer que siempre estás eligiendo una forma de ver entre muchas posibles. Y que esa elección importa. Nietzsche no propuso reemplazar la objetividad por relativismo cómodo. Propuso algo mucho más incómodo, recordar que todo conocimiento es perspectivo y hacerse responsable de ello. Y esa responsabilidad es precisamente lo que el discurso de la objetividad permite evitar. Porque si solo estás siendo objetivo, si solo estás siguiendo los hechos, si solo estás viendo la realidad, entonces no eres responsable. No tomaste ninguna decisión, no elegiste nada. Solo viste lo que estaba ahí, y eso te libera. Te libera de tener que justificar tus valores, de tener que defender tus elecciones, de tener que asumir las consecuencias de tu perspectiva. Porque no es tu perspectiva, es la realidad. Y la realidad no necesita justificarse. Pero esa liberación tiene un precio terrible. Porque cuando renuncias a la responsabilidad de tu perspectiva, también renuncias a tu capacidad de transformarla. Porque si solo estás viendo lo que está ahí, si solo estás reportando la realidad, si solo estás siendo neutral, entonces no puedes cambiar nada. Solo puedes aceptar, solo puedes adaptarte. Solo puedes conformarte. Porque cambiar la realidad sería distorsionarla. Sería proyectar tus deseos. Sería ser subjetivo. Y has aprendido que eso está mal. Que eso es inmaduro. Que eso es lo que hacen quienes no han alcanzado la objetividad. Entonces te quedas quieto, observando, analizando, describiendo, pero nunca creando, nunca transformando, nunca afirmando algo nuevo. Y Nietzsche vio en eso una forma de muerte en vida. Porque cuando reconoces tu perspectiva, cuando asumes que lo que ves es producto de cómo estás mirando, cuando aceptas que tu conocimiento nace de tu posición situada, entonces puedes crear, puedes elegir, puedes transformarte. Porque si lo que ves depende de cómo miras, entonces puedes cambiar tu forma de mirar. Puedes explorar otras perspectivas. Puedes experimentar con otras formas de organizar la experiencia. Y así, poco a poco, puedes construir una visión del mundo que no solo describes, sino que creas activamente.
Una visión que sirve a la vida que quieres vivir. No a la vida que te dijeron que es la única posible. Cuando crees ser objetivo, solo repites. Repites lo que ya está ahí. Repites lo que otros han dicho. Repites las formas de ver que te fueron enseñadas. Y crees que eso es pensar. Pero Nietzsche diría que eso no es pensar. Es reproducir, es ecoar. Es actuar como portavoz de verdades que nunca fueron tuyas. Y mientras lo haces, mientras crees que estás siendo neutral, objetivo, racional, en realidad estás obedeciendo, estás aceptando. Estás confirmando las estructuras de poder que ya existen, las formas de ver que ya dominan, las perspectivas que ya tienen autoridad, y todo eso pasa desapercibido porque se presenta como simple descripción de la realidad. Pero no lo es. Es reproducción de una forma específica de realidad. Y reproducir es también crear. Solo que creas lo que ya existe. Confirmas lo que ya domina. Perpetúas lo que ya tiene poder. Y sin darte cuenta, obedeces a una mirada que no elegiste, pero que aprendiste a llamar verdad. Porque cuando algo se naturaliza, cuando algo se vuelve evidente, cuando algo se presenta como objetivo, entonces ya no parece elección. Parece necesidad, parece inevitabilidad. Y tú, creyendo que solo aceptas lo que es, en realidad estás eligiendo perpetuar ciertas formas de ser y descartar otras. Estás eligiendo legitimar ciertas voces y silenciar otras. Estás eligiendo construir un tipo de mundo y no otro. Y todas esas son elecciones políticas, éticas, existenciales, pero se presentan como epistemológicas, como simples cuestiones de verdad y falsedad, de objetividad y subjetividad. Y así, la responsabilidad que deberías asumir queda oculta. Porque nadie es responsable de la verdad. La verdad simplemente es, y tú solo la reconoces. Pero Nietzsche te invita a algo radicalmente diferente. Te invita a asumir tu perspectiva, a reconocerla, a hacerte responsable de ella. No porque eso te haga infalible, sino porque eso te hace autor. Autor de tu propia mirada, de tu propia forma de ver, de tu propia interpretación del mundo. Y desde ahí, desde esa autoría consciente, puedes empezar a dialogar de verdad. Puedes reconocer que otros también tienen perspectivas. Que ninguna es neutral. Que todas son parciales. Que todas están situadas. Y que precisamente por eso, precisamente porque todas son limitadas, necesitamos múltiples. Necesitamos la tensión creativa que surge cuando diferentes formas de ver se encuentran. Cuando chocan, cuando se desafían mutuamente. Pero eso solo es posible si cada quien asume su perspectiva. Si cada quien reconoce desde dónde está mirando. Si cada quien deja de pretender que ha alcanzado el punto neutro.
Porque cuando todos pretenden ser objetivos, cuando todos creen haber trascendido su perspectiva, cuando todos se presentan como portavoces de la verdad universal, entonces no hay diálogo, solo hay choque de supuestas verdades absolutas. Solo hay intentos de imponer una perspectiva como la única válida. Y eso no genera conocimiento. Genera conflicto estéril. Porque nadie está dispuesto a reconocer sus límites. Nadie está dispuesto a aceptar que tal vez ve solo una parte. Que tal vez necesita otras miradas para ver más completo. Nietzsche sabía que la verdadera humildad intelectual no está en pretender neutralidad. Está en reconocer honestamente tu parcialidad. En decir, esto es lo que yo veo desde donde estoy. Sé que es limitado, sé que está situado. Sé que refleja mi historia, mi cuerpo, mi experiencia. Pero es lo que veo, y te lo ofrezco. No como verdad absoluta, sino como perspectiva que tal vez, en diálogo con las tuyas, pueda generar algo más rico que lo que cualquiera de nosotros ve por separado. Y eso, aunque menos seguro, aunque menos cómodo, aunque menos respetable según los estándares modernos, es infinitamente más honesto, infinitamente más vivo, infinitamente más creativo. Porque cuando sueltas la pretensión de objetividad, cuando aceptas que siempre estás viendo desde algún lugar, cuando reconoces que tu conocimiento es producto de tu posición situada, entonces puedes empezar a moverte. Puedes explorar otras posiciones. Puedes experimentar con otras formas de mirar. Puedes preguntarte, ¿cómo se ve el mundo desde allá? ¿Qué noto desde ahí que no noto desde acá? ¿Qué se revela cuando cambio mi punto de vista? Y así poco a poco tu visión se expande. No porque hayas alcanzado la objetividad, sino porque has multiplicado tus perspectivas. Porque has aprendido a habitar múltiples formas de ver. Y eso es mucho más valioso que la fantasía de una sola mirada neutral que lo ve todo desde ningún lugar. Y tal vez lo más liberador de todo esto es que ya no tienes que fingir. Ya no tienes que pretender que no tienes intereses, que no tienes deseos, que no tienes cuerpo. Puedes pensar desde tu carne, desde tu historia, desde tu experiencia vivida. Y eso no contamina tu pensamiento. Lo enriquece, lo sitúa, lo vuelve real. Porque un pensamiento que nace de la vida, que responde a necesidades concretas, que se forja en la experiencia directa, ese es un pensamiento vivo. Ese es un pensamiento que puede transformar, que puede crear, que puede generar algo nuevo. No solo reproducir lo viejo, no solo confirmar lo que ya sabíamos, sino abrir posibilidades que antes no estaban ahí. Y ahí queda la invitación más radical de Nietzsche. No es, sé más objetivo. Es, reconoce que nunca serás objetivo y asume la responsabilidad de tu perspectiva.
Porque esa responsabilidad, aunque incómoda, es también tu libertad. La libertad de dejar de reproducir mecánicamente lo que te enseñaron. La libertad de empezar a crear tus propias formas de ver. La libertad de elegir conscientemente qué tipo de mundo quieres habitar. No porque tengas la verdad absoluta, sino porque reconoces que toda verdad es apuesta. Es elección, es creación, y que tú eres responsable de las tuyas. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, cuando empiezas a asumir tu perspectiva sin pedir disculpas, cuando empiezas a pensar desde tu experiencia sin necesitar que sea universal para considerarla válida, algo cambia. No te vuelves más arrogante, te vuelves más humilde, porque reconoces honestamente tus límites. Reconoces que ves solo desde un lugar, que hay infinitas cosas que no ves, que necesitas otras miradas para ver más completo. Y eso te abre, te vuelve curioso, te vuelve dialogante. No desde la superioridad de quien cree tener la verdad, sino desde la humildad de quien reconoce que siempre está aprendiendo. Siempre está expandiendo su visión. Siempre está en proceso. Y tal vez eso sea lo más difícil de aceptar. Que nunca llegarás a la objetividad. Que siempre estarás viendo desde algún lugar. Que siempre serás parcial, que siempre serás limitado. Pero esa no es una limitación que debas superar. Es la condición humana, es lo que significa ser cuerpo, ser historia, ser perspectiva. Y en lugar de luchar contra eso, en lugar de intentar trascenderlo, Nietzsche te invita a habitarlo plenamente. A pensar desde ahí, a crear desde ahí, a vivir desde ahí. Porque solo desde ahí, desde tu experiencia concreta, desde tu posición situada, desde tu perspectiva particular, puedes generar algo realmente tuyo. Algo que no sea simple reproducción de lo que ya existe. Algo genuinamente nuevo. La objetividad prometía verdad universal. Pero lo que entregó fue conformismo intelectual. Prometía liberarte del sesgo. Pero lo que hizo fue cegarte a tu propia perspectiva. Prometía conocimiento neutro. Pero lo que generó fue pensamiento domesticado. Y Nietzsche no estaba dispuesto a pagar ese precio. Porque sabía que una vida sin perspectiva propia no es una vida libre. Es una vida gobernada por perspectivas ajenas que se presentan como neutrales, pero que no lo son. Y prefirió la honestidad incómoda de asumir su parcialidad que la comodidad falsa de pretender neutralidad. Porque al menos desde la honestidad podía crear. Podía elegir, podía transformarse. Y eso, aunque menos seguro, era infinitamente más vivo. Y tal vez la pregunta más importante no sea ¿cómo puedo ser más objetivo?, sino ¿qué quiero crear con mi perspectiva? Porque esa pregunta te devuelve el poder. Te devuelve la agencia.
Te devuelve la posibilidad de ser autor y no solo eco. De ser creador y no solo reproductor. De ser alguien que afirma algo propio y no solo alguien que repite lo que otros decidieron que es verdad. Y esa, aunque riesgosa, aunque incierta, aunque vulnerable, es la única forma de pensar que vale la pena. La única que genera algo nuevo. La única que transforma. La única que está realmente viva. La ilusión de la objetividad no es un error inocente. Es una estrategia de poder. Una forma de hacer que ciertas perspectivas parezcan inevitables. Naturales, universales. Mientras relega a otras a lo subjetivo. A lo particular. A lo que no cuenta como conocimiento válido. Y Nietzsche vio eso con una claridad que todavía incomoda. Vio que detrás de cada afirmación neutral hay una voluntad. Un interés. Un deseo de que el mundo sea de cierta manera. Y que pretender lo contrario no es alcanzar la verdad. Es esconder el poder que siempre está operando detrás de toda afirmación. Porque no hay conocimiento sin perspectiva. No hay verdad sin autor. No hay pensamiento sin cuerpo que lo produzca. Y reconocer eso no es caer en el relativismo. No es decir que todo vale. Es decir que todo es responsabilidad. Que cada forma de ver crea un tipo de mundo. Que cada perspectiva tiene consecuencias. Y que tú eres responsable de las tuyas. Incluso cuando crees que solo estás siendo objetivo. Especialmente cuando crees eso. Porque esa creencia es la que te impide ver el poder que ejerces cada vez que afirmas algo como verdad. El poder de legitimar ciertas formas de ser y descalificar otras. De normalizar ciertas experiencias y patologizar otras. De construir un tipo de realidad y no otro. Y todo eso son elecciones políticas, éticas, existenciales, que se esconden detrás de la pretensión de neutralidad. Y si este mensaje resonó en ti, si algo de lo que Nietzsche vio te hace sentido, si reconoces aunque sea un fragmento de esa tensión entre objetividad pretendida y perspectiva real, entonces no lo dejes aquí. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Porque este es solo el comienzo de una conversación más profunda sobre cómo recuperar tu capacidad de pensar. De crear. De afirmar algo propio sin pedir permiso a ninguna autoridad que se presente como neutral. Sobre cómo vivir desde tu perspectiva sin necesitar que sea universal para considerarla válida. Y ese viaje, aunque incómodo, aunque desafiante, merece ser caminado con honestidad, con valentía, con la certeza de que tu mirada importa, precisamente porque no es objetiva. Precisamente porque es tuya.